Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Espero que se encuentren de maravilla porque hoy, créanlo o no, vamos a sumergirnos en un tema que personalmente me apasiona por completo: los secretos, el romance, las historias que nos hacen soñar y, sobre todo, esas tramas llenas de intriga que nos mantienen pegados a la pantalla. Y específicamente vamos a hablar de una historia muy particular, una que ha estado circulando por un tiempo considerable y que, les aseguro, está llena de detalles jugosos, de esos que nos encantan. Hoy, como ya pudieron intuir por el título, vamos a desentrañar los secretos románticos de Mert y Afra. Sí, la pareja que ha conquistado corazones en la ficción y quizás en la realidad. Pero ojo, no vamos a limitarnos a lo que vemos en la televisión, no. Vamos a sumergirnos en esa historia de amor oculta, en lo que realmente pudo haber sucedido, en los rumores, las especulaciones y, por supuesto, en las evidencias que nos dejan pensando: ¿será que hay algo más allá de la ficción? ¿Existió el amor fuera del set? Prepárense porque este vídeo va a estar cargado de información, de análisis minucioso y, como a mí me gusta, mucho chismecito. Vamos a revisar fotos, vídeos, declaraciones, rumores de pasillo y todo lo que encontremos para armar el rompecabezas completo. Y por supuesto, como siempre, quiero saber su opinión, así que no olviden dejar sus comentarios al final del vídeo. ¿Listos para desvelar los secretos románticos de Mert y Afra? Pues, vamos allá. Antes de empezar a sumergirnos de lleno en la historia, quiero pedirles algo muy importante, algo que me ayudaría muchísimo. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque vienen muchísimos más sobre este tipo de temas que tanto nos apasionan. Suscríbanse, denle a la campanita y acompáñenme en esta aventura, porque la comunidad de este canal crece día a día, y me encanta leerlos y saber que compartimos esta afición por el análisis y la investigación. Su apoyo es fundamental. Bien, ahora sí, pongámonos serios. ¿Quiénes son Mert y Afra? Para aquellos que por alguna razón aún no los conocen, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu son dos actores turcos de renombre que protagonizaron una serie de televisión que se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La serie que los catapultó a la fama nos regaló una química en pantalla innegable, de esas que te hacen creer en el amor verdadero, en la magia que existe cuando dos almas se conectan. Y claro, como suele suceder en estos casos, las especulaciones sobre una posible relación fuera del set no tardaron en aparecer. La chispa, la conexión, la magia era solo producto de la ficción. Desde el principio, la conexión entre Mert y Afra fue evidente para los espectadores y para quienes trabajaban en la serie. Las entrevistas conjuntas, los eventos, las publicaciones en redes sociales, y todo apuntaba a una cercanía especial, a una complicidad que trascendía la mera amistad. Y no hablo solo de amistad, sino de algo más. Las miradas, los gestos, la complicidad era innegable. Comenzaron a circular fotos y vídeos que alimentaban las sospechas de los fans, que avivaban el fuego de la ilusión. Fotos de ellos juntos en lugares románticos compartiendo risas, miradas cómplices y momentos íntimos. ¿Amigos? ¿Compañeros de trabajo? ¿O algo más? ¿Era la ficción reflejo de la realidad? Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. Los paparazzi, esos cazadores de momentos, los seguían a todos lados, tratando de capturar el momento perfecto, la prueba definitiva que confirmara o desmintiera las especulaciones. Y aunque ellos nunca confirmaron públicamente la relación, las pistas eran cada vez más claras, más evidentes, más difíciles de ignorar. Hubo viajes juntos, regalos, dedicatorias en redes sociales, cosas que solo se hacen, digamos, por alguien especial, por alguien que ocupa un lugar importante en tu corazón. Pero ¿cuáles son los detalles específicos que nos hacen pensar que hubo algo más? ¿Qué elementos concretos alimentaron la esperanza de los fans y de quienes seguían de cerca su historia? Comencemos por los rumores iniciales, por el caldo de cultivo que hizo posible que la semilla de la especulación germinara y creciera. Cuando la serie comenzó a ganar popularidad, cuando el público quedó cautivado por la historia y por la química entre los protagonistas, los rumores sobre una posible relación entre Mert y Afra se propagaron rápidamente como un reguero de pólvora. La gente, ávida de detalles y de romanticismo, comenzó a notar la conexión en el set, la forma en que se miraban, la química palpable que emanaba de cada escena. Este tipo de situaciones suelen ser muy comunes, por supuesto, pero en este caso, el fuego no se apagó.
La llama, lejos de extinguirse, se mantuvo encendida, alimentada por cada detalle, por cada interac. Ion. El morbo y la curiosidad hicieron el resto. Luego tenemos las declaraciones, esas frases que, aunque no son confirmaciones oficiales, nos dan pistas, nos sugieren, nos invitan a imaginar. Aunque nunca hubo una confirmación explícita, una declaración tajante que dijera, sí, somos pareja, sí hubo entrevistas donde ambos actores daban pistas, donde dejaban entrever algo más, donde el lenguaje no verbal hablaba por sí solo. Por ejemplo, en una entrevista a Mert le preguntaron directamente sobre Afra, sobre la naturaleza de su relación, y él respondió con una sonrisa tímida, con una mirada que delataba más de lo que las palabras podían expresar, diciendo algo como, Afra es una persona muy especial para mí. Y Afra, por su parte, solía hablar de Mert con mucho cariño y admiración, destacando sus cualidades como actor y como persona. No eran declaraciones explícitas, no, pero sí sugerentes, sí llenas de significado, sí capaces de alimentar la esperanza y la curiosidad de los fans. Después tenemos las redes sociales. Las redes sociales. El paraíso de los detectives aficionados, el terreno fértil para las especulaciones, el lugar donde cada like, cada comentario, cada foto puede ser analizado hasta la saciedad. Mert y Afra, como la mayoría de las estrellas del mundo del espectáculo, eran activos en redes sociales, y solían publicar fotos juntos, pero no solo fotos del set, no solo imágenes promocionales. También compartían imágenes de eventos, de cenas, de viajes. Y muchas veces estas fotos venían acompañadas de mensajes ambiguos, de emojis de corazones, de frases que dejaban mucho a la interpretación, que invitaban a soñar y a especular. En una ocasión, publicaron una foto juntos en un restaurante romántico, con una luz tenue y una atmósfera sugerente, y el pie de foto era simplemente un corazón. ¿Casualidad? Tal vez, pero la mayoría de sus seguidores, con el corazón palpitante, pensaron que era una indirecta, una señal, una confirmación velada. Los viajes también son un punto clave, un elemento que no podemos pasar por alto. Se supo gracias a las filtraciones, a los chismorreos y a las fotos captadas por los paparazzi, que Mert y Afra habían viajado juntos a diferentes lugares, incluso a destinos románticos por excelencia, como París, la ciudad del amor, donde los sentimientos parecen intensificarse y los corazones laten al unísono. Las fotos de estos viajes, aunque no eran oficiales, aunque no eran publicaciones planeadas, circulaban por internet y alimentaban aún más los rumores, avivando la llama de la especulación. ¿Por qué viajarían juntos si solo fueran amigos? ¿Qué necesidad tendrían de compartir esos momentos íntimos si no existiera un vínculo más allá de lo profesional? La respuesta para muchos era obvia, estaba a la vista, era la constatación de lo evidente. Además de todo esto, hubo una serie de eventos, de gestos, de detalles que también dejaron mucho que pensar, que alimentaron la curiosidad y la expectación de los fans. Por ejemplo, la asistencia de Mert al cumpleaños de Afra. Se dice, según los rumores y las fuentes cercanas a la pareja, que Mert le organizó una fiesta sorpresa, una celebración íntima, y las fotos y vídeos de ese día, que se filtraron en las redes sociales, mostraban una gran cercanía entre ellos, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Es muy común que los compañeros de trabajo se lleven bien, que exista una buena relación, pero organizar una fiesta sorpresa, planificar cada detalle, ¿verdad? Eso solo se hace por alguien especial, por alguien a quien quieres mucho. Y por si todo esto fuera poco, tenemos los regalos, esos objetos que a veces hablan más que las palabras, que expresan sentimientos profundos y que sellan momentos importantes. Según algunos rumores, Mert le habría regalado a Afra un collar muy especial, un objeto con un significado romántico, un detalle que, más allá de su valor material, representaba algo importante para ambos, un símbolo de su amor, de su conexión, de su historia. Claro, no podemos confirmar la veracidad de este rumor, no podemos saber a ciencia cierta si el collar existió, pero la posibilidad siempre está ahí, latente, alimentando la imaginación y la esperanza. Ahora bien, hay que ser realistas, hay que analizar la situación con objetividad, sin dejarnos llevar por la emoción. También hubo momentos de tensión, de distancia, de aparentes desencuentros. A veces las publicaciones en redes sociales disminuían, las apariciones públicas juntos eran menos frecuentes, la cercanía parecía diluirse. Esto, claro, podría ser interpretado de diferentes maneras. Podría ser un intento de mantener la relación en privado, de no exponerla al escrutinio público, de proteger la intimidad.
Podría ser simplemente una estrategia para jugar con el misterio y mantener la atención de los medios. O lamentablemente podría ser el principio del fin, el reflejo de una crisis, el indicio de que la relación no estaba funcionando. Analicemos. Ese también el contexto, el entorno en el que se desarrollaron los hechos. Estamos hablando de dos actores jóvenes, exitosos, talentosos, que estaban en el ojo público, bajo la lupa de los medios, en la mira de los fans. En un mundo como el de la televisión, donde la imagen es tan importante, donde la vida privada se convierte en un producto, es posible que la decisión de mantener una relación en secreto, de no confirmarla públicamente, haya sido motivada por diferentes factores. Tal vez querían proteger su vida privada, su intimidad, su derecho a vivir un amor lejos de las cámaras y los flashes. O simplemente querían evitar la presión mediática, las especulaciones constantes, las críticas y los juicios. O tal vez no estaban listos para dar ese paso, para oficializar su relación, para exponerse a la vorágine del mundo del espectáculo. En resumen, la historia de Mert y Afra es un rompecabezas lleno de piezas interesantes, un juego de intrigas y secretos que nos mantiene pegados a la pantalla, deseando saber más. Rumores, declaraciones ambiguas, fotos, vídeos, viajes, regalos, todo apunta a una posible relación romántica, aunque nunca fue confirmada oficialmente, aunque la verdad sigue siendo un misterio. La química entre ellos era innegable y la forma en que se miraban, la complicidad, la cercanía y todo nos hace pensar que hubo algo más allá de la amistad, algo que trascendió el set y se adentró en la vida real. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué ocurrió entre Mert y Afra? ¿Vivieron un amor de película o fue todo producto de la ficción? La verdad, como suele suceder en estos casos, no la sabemos con certeza. Solo ellos conocen la respuesta, solo ellos saben lo que realmente sucedió entre bastidores. Lo que sí sabemos, lo que es innegable, es que su historia, real o imaginaria, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y ese es, al fin y al cabo, el poder del amor, el poder de las historias románticas, el poder de la magia que se crea cuando dos personas se conectan. El misterio, el secreto, la incertidumbre, todo eso forma parte del encanto. Llegamos al final de este vídeo y espero que les haya gustado. Hemos analizado muchos detalles, hemos buceado en la información, hemos investigado a fondo y creo que hemos logrado desentrañar algunos secretos interesantes, algunos detalles jugosos sobre la posible relación entre Mert y Afra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad? ¿Creen que su amor fue real? ¿Les gustó la historia? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos, saber qué piensan y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Si les gustó, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades, para no perderse ni un solo análisis. Y por favor, déjenme sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y hasta la próxima.